Crow me dijo que comprara unos aperitivos. ¿Pero cuáles serán? Voy a llamarla para comprobarlo. Ay, ¿cuál era su número? Los números. Aprendamos a contar del 1 al 1.000.000. Del 1 al 10 decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Del 10 al 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cuando contamos del 10 al 100, decimos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. A los números del 21 al 29 le quitamos la E de 20 y le añadimos el I más el número. Por ejemplo, 23, este sería 25 y este sería 27. El resto de números simplemente le añadimos un I más el último número. Por ejemplo, 36, 42, 89, del 100 al 1000. Del 100 al 1000 contamos 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. A partir del 1000 contamos el número de delante del punto y añadimos 1000, excepto el 1000, que no necesita el 1. No decimos 1000, sino que simplemente decimos 1000. Por ejemplo, 2000, 3000, 5000, 9000 y lo mismo del 10.000 al 100.000. Son las dos cifras de delante más el 1000. 10.000, 20.000, 30.000 y así consecutivamente. Y con tres cifras lo mismo. 400.000, 700.000, 800.000, es decir, las tres primeras cifras más el 1000. Y por último, llegamos a 1.000.000. Ahora que ya sabes contar, volvamos a la historia. Pero ahora tienes una misión. Lee los números en voz alta y ayuda a Gato. ¿Cuál era el número de Crow? Ah, ya me acuerdo. Era el 754-998-230. ¿Diga? Hola, Crow. Soy Gato. ¿Qué tenía que ir a comprar? Tienes que comprar 2 bricks de zumo, uno de naranja y otro de melocotón, una caja de galletas, 3 bolsas de patatas, una barra de chocolate con leche y un café instantáneo. Perfecto. Ahora lo compro. Voy a comprar los 2 zumos. El código del zumo de naranja es 27. Ahora el de melocotón. ¿Cómo era? 458. La caja de galletas es 11. Las bolsas de patatas son el código 4659. Ahora el chocolate con leche.
es el número 924.100. Y por último, el café. 37.002. Y ahora ya lo tengo todo. Ahora que lo pienso, ¿a qué hora habíamos quedado? Habíamos quedado a las 7 menos cuarto. ¿A las 7 menos cuarto? ¿Qué hora eran las 7 menos cuarto? ¡Ay! Hablar español es muy difícil. He de practicar más. Por casualidad no tendrás un vídeo sobre las horas, ¿verdad? Pues sí, sí que lo tengo. Genial. Cuando llegue a casa, me lo veo.